ayuda para localizar a Selene Delgado. De mal humor, y sin ganas de levantarme, mis padres insistieron en que me apurara a cambiarme, ya que querían ir a visitar a la abuela de mi madre, y querían llegar temprano para poder desayunar con ella. Yo solo renegaba ya que tenía mucha pereza, y dormir hasta tarde en un buen fin de semana era todo lo que pedía. Pero si no iba significaba que me quedaría todo el día encerrado en casa, así que al final, aunque a regañadientes, acepté ir a visitarla. Salimos hacia la autopista que nos lleva al estado en el que reside la abuela de mi madre, haciendo pequeñas paradas para ir al baño y comprar algunas frituras para distraer el hambre. La razón por lo que al menos a mí no me gustaba ir a visitarla era porque su casa era muy vieja, las paredes desgastadas, los muros altos, las vigas de madera podrida apenas sosteniendo el techo de lámina, y para ir al baño tenías que salir a un patio bardeado, que por la noche daba mucho miedo. Pero yo siempre tenía un as bajo la manga, y cuando íbamos de visita a algún lugar y tocaba quedarnos a pasar la noche, le pedía a mis padres me dieran permiso de dormir en el auto, y ellos, como ya me conocían, aceptaban. Normalmente siempre me terminaba arrepintiendo de aquella decisión, ya que la verdad dormir en el auto daba mucho frío por la madrugada, y se dormía incómodo. Pero al menos en este caso sí que prefería dormir en el auto que en la vieja casa. En fin, llegamos por fin al destino, sucedió lo de siempre, se saludan, hablan, etcétera, etcétera. Me aborrecía escuchar las mismas pláticas aburridas de siempre entre los adultos, así que salía a la calle. Afuera había un árbol al que se podía trepar, así ahí me distraía. Casi parado hasta la punta del árbol podía ver las casas a lo lejos. Finalmente decidí que era hora de bajar, pero ya solo a unos pocos metros del suelo, pisé mal una de las ramas del árbol y se rompió provocando que me cayera al suelo. Me desperté adolorido, parece que me había desmayado, y cuando miré a mi alrededor aún era de día. Solo pasaron unos minutos desde que me caí, y en eso giro mi cabeza hacia mi hombro izquierdo y veo sentado a mi lado a un hombre de aspecto demacrado, tal vez de alrededor de unos 40 años. Me pregunto que si estaba bien, que él había visto cuando caí al suelo y corrió a ver si me encontraba bien. Comenzó a hacerme preguntas personales, y que el coche que estaba afuera estaba muy bonito, que le había gustado. Me pregunto que con quién venía, quiénes estaban adentro de la casa, etc. Yo me sentí incómodo, y solo me alejé de él, caminé hacia una tienda que quedaba cerca, y al regresar hacia la casa ya no estaba ahí. Nervioso entré a la casa y no les conté nada a mis padres porque creí que tal vez solo era un vago de la calle tratando de asustarme. Así que no le di tanta importancia. Almorzamos y así pasaron las horas, hasta que finalmente se escondió el sol. Le pedí a mi madre una frazada para pasar la noche en el auto, no sin antes escabullirme hacia la tienda y comprar unos dulces y papas fritas. Con todo listo para pasar mi noche, le pedí a mi padre que una vez dentro del auto cerrara con seguro las puertas, y obviamente me aseguré de ir al baño antes. Se dieron las 12 de la noche y yo aún seguía jugando videojuegos en mi teléfono celular. Y así se hicieron las 3 a.m., y no habría parado si no fuera porque se me agotó la batería del teléfono. No importa, de todos modos ya era tarde y quizá ya debería dormir un poco. Me acomodé lo mejor que pude, cabía perfectamente entre el hueco de los asientos delanteros y los traseros. Tuve que recorrer un poco ambos para tener un poco más de espacio. Me envolví bien en la frazada, y empecé a cerrar los ojos y dejarme llevar. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero sentí que no fue mucho desde que me propuse dormir. Me despertó sentir que el auto se sacudió como si estuviera temblando, pero solo fue unos segundos. Abrí los ojos y acostado buscaba qué se veía por las ventanas, pero no vi más que poco de la calle y las lámparas de los postes alumbrando.
Pensé en asomarme y mirar por las ventanas para ver qué había ocasionado eso, pero ya se había apoderado de mí el cansancio, y solo volví a cerrar los ojos. Nuevamente me despertó un extraño sonido, había escuchado como si alguien en la vacía calle hubiera jalado la manija de la puerta del auto desde fuera. Ahora sí me asusté, y acostado levanté un poco la cabeza para ver si veía algo. Grande fue mi sorpresa al ver a un hombre con sudadera y cubierto de la cabeza tratando de forzar el auto. Me quedé en shock y no sabía qué hacer o cómo reaccionar. Lo único que hice fue bajar la cabeza y tratar de no moverme. Y de pronto observé cómo el hombre de fuera iluminaba con una linterna el interior del auto. Cerré los ojos asustado. Pasaron unos minutos y no volví a escuchar un solo sonido, supuse que no había podido abrirlo, o que se había dado por vencido. Pero cuando empecé a abrir los ojos, lentamente y ver hacia la ventana enfrente mío, se me heló la sangre al ver cómo el tipo estaba con sus manos sobre el auto y mirándome fijamente sin expresión alguna. Entonces se alejó hasta que lo perdí de vista, me levanté aunque tenía miedo y miré a mi alrededor, chequé que las puertas tuvieran el seguro, aunque para este punto pensé en abrir la puerta y tocar la puerta de la casa, despertar a mis padres y pedir ayuda. Pero, ¿y si en lo que salía del auto aparecía aquel hombre? ¿Y si como se dio cuenta que yo estaba dentro del auto y lo había visto se espantó y ya no regresaba? ¿Me quiere hacer daño? ¿O solo quiere robar el auto? Siempre tan indeciso, necesito otra opinión. ¿Qué debería hacer? Intentémoslo de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Qué debería hacer? Quité el seguro y abrí la puerta. Puse los pies en el suelo, solo estaba a unos 6 metros de la casa, pero en eso escuché un sonido extraño, y a pasos de llegar a la puerta miré a mi alrededor muy asustado, y al buscar entre la oscuridad de la calle lo vi, aquel hombre nuevamente observándome en la esquina de una casa, mientras no le quitaba la mirada de encima, empezaba a tocar la puerta de manera desesperada, tan fuerte que más bien parecían golpes, y en eso, escuché que le quitaron el seguro a la puerta, y me giré rápidamente y con la puerta entreabierta se asomó la abuela de mi madre y me preguntó que qué pasaba. Le explicaba lo sucedido mientras le apuntaba con mi mano dónde estaba aquel hombre, pero ya no estaba más ahí. Ella me dijo que no estuviera jugando, que era tarde y tenía mucho sueño, que volviera a dormir. Y cuando cerraba la puerta de nuevo se escuchó un muy cercano, «Buenas noches, señora». Ella abrió más la puerta para asomarse a la calle, e instantáneamente recibió un disparo en la cabeza, que hizo que una parte estallara en sangre y mucosidad. Se tambaleó el cuerpo hasta caer en la banqueta de la calle, quise correr, quise gritar, pero rápidamente me sujetó fuertemente del brazo, y de su bolsillo sacó un cuchillo tipo de caza, y sin soltarme me empezó a apuñalar a sangre fría una y otra vez. Y bueno, entonces, ¿qué debería hacer?
¿Cuál es? ¿En qué colonia está? ¿Usted está en la calle